Querida y admirada amiga Natalia Telles Torres Orozco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. No, muchísimas gracias a ti, mi querido Rafa, a tu maravillosa audiencia. Gracias por recibirnos nuevamente en este espacio de charlas entretenidas. Yo encantada, como te lo dije desde la vez anterior, de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Ah, es un honor. Amigos internautas, amigos y hermanos del auditorio, se acerca uno de los acontecimientos que considero más importantes en la historia de nuestro país. De todo lo que nos ha ocurrido a través de los siglos, creo que marca un hito muy importante. Eh, También servirá, estoy absolutamente convencido de que va a servir de ejemplo y sin duda marcará nuevos rumbos para otras naciones en el mundo. Eh, Se suena como vanidoso, pero realmente vamos a marcar un nuevo rumbo, un momento crucial en todo lo que llamamos democracia y gobierno republicano. Por supuesto, me refiero a la elección de personas juzgadoras que llevaremos a cabo el próximo 1 de junio. Toda esta revolución, toda esta modificación que ha habido al sistema judicial que ha causado tanto revuelo y demás, finalmente ya se acerca su momento crucial, que es el 1 de junio. Y para ello hemos invitado en esta ocasión a la eminente abogada Natalia Telles Torres Orozco. Le vamos a pedir que nos comparta sus experiencias y sus aspiraciones como profesionista del derecho y como mexicana. Ella es actualmente magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de manera que ya tiene una amplísima experiencia, pero ya como funcionaria del Poder Ejecutivo. Y esta nueva etapa de ser candidata considero que es una experiencia completamente nueva. Admirada Natalia, ¿cómo ves el proceso electoral? Quisiera Pues preguntar, ¿por fin se quitaron todos los obstáculos que hemos atravesado? ¿Crees que tendremos el éxito que deseamos y que por supuesto merecemos los mexicanos? por supuesto que sí, es un inicio para poder quitar todos estos obstáculos en el tema de la impartición de justicia. Es una forma de democratizar la justicia y que era un espacio que nos faltaba al pueblo de México en esta transformación a través del uso de la razón y no de las armas. Me parece que es el inicio también para poder, insisto, para poder quitar estos obstáculos, para poder hacer un cambio no nada más en la estructura, en los personajes, en los actores que representan al Poder Judicial, quienes ostentan estos cargos de jueces, magistrados y ministros, sino también es una forma de ir permeando en la sociedad mexicana y entender que está en manos de ellos esta elección, está en manos de nuestro pueblo de México decidir quiénes van a ocupar estos altos cargos, estas responsabilidades tan importantes que son en la impartición de justicia, y también a nosotros como juzgadores nos impone un cambio de mentalidad también para poder salir de detrás de los escritorios y hacer el trabajo a ras de suelo y poder escuchar la realidad social de nuestros connacionales, de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos originarios, de todos estos grupos que por décadas han sido invisibilizados y no se les ha tomado en cuenta para esta vida pública que necesitamos. Eso es cierto. Fíjate que todos nos hemos visto en algún momento de la vida. No pensaría yo que en situaciones demasiado graves la gran mayoría no, afortunadamente no hemos pasado tragos tan amargos, pero no falta que pues en barandilla, que por un accidente de tránsito, por alguna cosa requerimos de la acción de personas que juzgan nuestra situación, que dicen si cumplimos, si no cumplimos con la ley, si la violentamos, en fin, si somos merecedores de alguna multa, de un castigo. Y de ahí hasta lo más grave, que pues ya hemos visto cosas en los medios de comunicación, pero como que siempre se siente uno, magistrada, como un poco atemorizado, no sé qué pasa allá atrás del escritorio. Primero como que hay una sensación de impotencia, no sé qué va a hacer el señor Ministerio Público, se ponen de acuerdo con los gendarmes, con los policías, con la gente, a los acusadores o con los abogados, pero como que el que está en medio del asunto, pues está atemorizado, no sabe qué hacer. Eh, ¿Consideras que esto puede cambiar, que el hecho de hacer una elección
ahorita es la temporada de elecciones, digamos, de toda la campaña publicitaria, pues todos los candidatos siempre son muy accesibles. Pero una Sí, vez claro. que se pasen las elecciones y que ya tomen posesión los triunfadores, habrá diferencia de, por ejemplo, un señor juez que fue nombrado de no sé cómo, pero fue nombrado y ya es juez, se inaugura y ya es el juez, ya tiene su escritorio, tiene su oficina, etcétera. Si fue electo por el pueblo, ¿va a haber diferencia en su trabajo? Yo pienso que sí, sobre todo porque estamos adquiriendo un compromiso y una responsabilidad con nuestro pueblo de México. Y este pueblo de México que va a ser el que nos va a elegir este próximo 1 de junio, va a estar pues encima de nosotros, vamos a estar bajo la lupa de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y son ellos quienes nos van a pedir cuentas y nosotros tendremos que estar de manera periódica, cotidiana, rindiéndoles cuentas y realmente cumpliendo nuestros compromisos y si no los cumplimos, pues serán ellos también quienes tengan la posibilidad de removernos y de, de ponernos el dedo en la mira e incluso hasta que lleguen al Tribunal de Disciplina si no estamos actuando de manera congruente, honesta y cumpliendo con nuestra función de manera diligente. Yo diría que, por ejemplo, los ciudadanos, nosotros, la gente común, por lo menos tener la autoridad moral de señalar y decir, tú me ofreciste tal y no lo estás cumpliendo. Yo creo que eso debe ser una carga muy fuerte para alguien que recibe un puesto por elección popular. Y que no nada más debería de ser esta carga a quienes vamos a ser electos por elección popular. Yo te lo puedo decir de manera muy personal que yo siempre he sentido esa responsabilidad al ser servidor público, porque yo no me debo a nadie más que a la ciudadanía. Yo trabajo para la ciudadanía y es a quienes yo estoy comprometida a servir y siempre lo he estado. Y esto solamente va a reforzar este compromiso con la sociedad mexicana, con el pueblo de México, que mi servicio es hacia ellos y lo vamos a reforzar y todos los días lo vamos a cumplir de manera diligente y de manera honesta y con el ánimo de hacer un cambio en la impartición de justicia en nuestro maravilloso México. Eso es muy bonito, todo esto que ofreces es muy bonito. Y, amigos internautas, yo les aseguro, yo tengo el honor de conocer a la magistrada Natalia Telles de hace mucho tiempo. He seguido más o menos de cerca su trayectoria y me consta que es una mujer joven, talentosa, con mucha preparación en Gracias. su medio, pero además lo más importante es una mujer honesta. Entonces, me parece que es un candidato idóneo para que la elijamos. Pero esto yo no lo podría generalizar, decir, todos los candidatos que se presentan, como cuántos candidatos, va a haber, por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es para donde tú eres candidata, eres la candidata número 31 si no tengo mal la información. Así es, vamos a estar en la boleta morada, número 31. Y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos alrededor de 63, 64 candidatos y de estos 64 candidatos, que son hombres y mujeres, nosotros tendremos que elegir cinco mujeres y 4 hombres. 5 mujeres y 4 hombres, es decir, la séptima parte de los candidatos. De manera es Así que, es. digamos, solamente la séptima parte quedará como elegido. Y una pregunta muy importante que a mí siempre me ha llamado la atención. Me decías, por ley, debe haber 5 mujeres en la Suprema Corte y 4 ministros varones. Así Nosotros es. como ciudadanos, cuando vayamos a votar el 1 de junio, tenemos la obligación de poner la idea de tener claro que voy a votar por estas 5 mujeres y por estos 4 hombres. ¿Qué tal si me gustan más 6 mujeres y 3 hombres? En este tema de la paridad y equidad dentro de la corte, solamente serán 5 mujeres y 4 varones para tener un equilibrio entre mujeres y hombres. O sea Eh, que de la votación general ya el INE, el Instituto Electoral,
decidirá, hubo tantas votaciones y las 5 mujeres que lograron la mayor cantidad de votos son estas 5. Y los Así 4 es, varones que tuvieron el mayor número de votos en su nombre son estos 4. Y entonces así así ya es, quedará establecida la Suprema Corte de Justicia. así Entonces, es. imagínense, amigos, 64 candidatos. Sí tendremos capacidad como para juzgar. ¿Cómo los conocemos? Decía yo hace un momentito a mis amigos internautas, a quienes nos están viendo, que tengo el honor de conocer a la magistrada Natalia Telles Torres Orozco y a mí me convence por su calidad ética, su moralidad. Pero, pues los demás candidatos, ¿cómo me puedo cerciorar de su trayectoria? ¿Cómo podría yo investigar un poquito para que mi voto sea lo más razonado posible? Bueno, mi querido Rafa, hay una página del INE que creó que se llama Conóceles, en donde están nuestros currículums, nuestras propuestas, están nuestras redes sociales y está, pues, ahora sí que nuestra historia. Y es una forma de conocerlos a todos y cada uno de los candidatos que nos conozcan, pero pues también está, pues yo digo que la mejor publicidad que es de boca en boca, ¿no? Y por eso estamos nosotros haciendo recorridos en la medida de lo posible, también con las limitantes que el propio Instituto Nacional Electoral nos puso, pero estamos compartiendo pues nuestra actividad, nuestra forma de pensar y bueno, también yo tengo ahí una carrera que me respalda y que creo que, no creo, más bien estoy segura que durante toda mi carrera profesional ha sido muy constante y que pueden tener la certeza que yo soy una mujer de una sola pieza y que no he cambiado en esencia. Han aumentado las responsabilidades que a lo largo de mi crecimiento profesional he ido adquiriendo, pero que sigo siendo la misma mujer honesta y con una firme creencia en el servicio público, en la impartición de justicia y bueno, pues aquí estamos. Y una de las formas que tenemos es justamente que nos conozcan a través de las redes, a través de las conferencias, de los foros. Yo les pediría que pues nos sigan en las redes sociales, que hagan pues una ponderación de cada uno de los perfiles y que la gente vote por los perfiles que considere que son los más idóneos, ¿no? Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un solo organismo a nivel federal, es decir, toda la República tiene a esta Suprema Corte de Justicia como la Así cabeza de es, la justicia. Entonces, así es. estos 60 y tantos candidatos tendrán que recorrer el país pues, para que en los lugares más apartados más o menos tengan una idea, los conozcan. Esto representa un esfuerzo en tiempo, en economía, en todo terrible para ustedes, pero a mí sinceramente me emociona mucho, como que me satisface mucho toda la historia que traemos, porque déjame confesarte, Natalia y amigos, en lo personal hemos sido luchadores por un cambio en la situación de la nación en todos sentidos. Ujú, Acompañamos al candidato López Obrador desde hace muchísimos años. Es más, desde el 88 andábamos ya peleando por cosas y finalmente logramos lo que, digamos, la materialización de toda nuestra lucha en el año 2018. Y dijimos, por fin, y de manera pacífica, de manera muy civilizada, muy ciudadana, logramos iniciar un cambio. Por supuesto que sabemos que todo esto lo ha dicho tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum, han mencionado que esto es un proceso. Entonces no podríamos pensar que hoy amaneció mal y mañana amanece bien, eso ni en los cuentos de hadas, ¿no? Entonces es un proceso. Y finalmente vimos con un gran coraje, yo en mi caso con una gran indignación, veíamos cómo se le ponían obstáculos al gobierno en las mejores iniciativas, por ejemplo, en la ley de cambios a la situación energética y a la electricidad y todo eso, verdaderos obstáculos por parte del Poder Judicial. Y luego pues nos hemos enterado porque Vox Populi, Vox Dei, decía algún famoso, ¿no? Que la voz del pueblo es voz de Dios. Nos enteramos de que de repente, por ejemplo, la policía, los militares, la Marina, la Guardia Nacional detenían a
delincuentes muy peligrosos, muy connotados, muy famosos, y pues era la famosa puerta giratoria. Entraban por un lado y salían por el otro, entonces todo eso Así es. nos indignaba mucho. Y finalmente el presidente López Obrador dijo, vamos a hacer modificaciones, pero esas modificaciones se estrellaron contra la pared, ¿eh? No hubo manera de mover eso, hasta que él propuso el famoso Plan C. Y dijimos Ujú. todos, oye, ¿cuál es el plan C? El plan B era votar por su iniciativa como la había propuesto. El plan B era hacerle modificaciones a esa iniciativa y que se votara en favor de ella. Pero como también fracasó con ese plan B, entonces dijo, vamos a hacer el plan C. Y cuando interrogamos qué es el plan C, dijo, pues gran mayoría legislativa, que sea todo a favor para que tengamos la opinión del pueblo como verdadera orden en el poder legislativo. Y lo logramos, fue la última elección fue apabullante, mi querida Natalia y amigos, fue apabullante el triunfo del De movimiento nuestro de la presidente. 4T y Claro. votamos por todos ellos. Y bueno, aquí les voy a confesar una cosa, sinceramente yo prácticamente no voté por ninguno de los candidatos, yo voté por el movimiento de la 4T y por toda la labor que había hecho el presidente López Obrador. Entonces, sinceramente, si me hubiera puesto a analizar a los candidatos, quizá no habría elegido a todos los que están actualmente en el legislativo, pero en fin, como eran parte del movimiento, dijimos todo por Morena Todo el y apoyo. votamos por ello, ¿no? Pero ahora la elección esta, que finalmente se cumple el deseo del plan C, modificar por completo al Poder Oficial. Judicial. Y bueno, se hizo en dos etapas. En este año vamos a cambiar más o menos la mitad y después la otra mitad. Esto me parece excelente. Pero aquí tenemos la grave responsabilidad, Natalia, y eso es lo que decía yo, que a mí me encanta que como ciudadanos tenemos por fin en nuestras manos el derecho, pero más que de derecho, y esto lo quiero subrayar, la obligación ineludible, la carga moral, la carga ética, la carga ciudadana de hacer un voto bien razonado, de Claro. conocer por quién vamos a votar. Es un poco como cuando mis amigos expertos van al fútbol y dicen, yo le voy al equipo fulano. Normalmente no es nada más la corazonada, ¿eh? Los aficionados a los deportes realmente lo estudian y este ha ganado por tantos puntos y el otro por tantos y va a perder tanto y metieron a fulano. Se investiga muy bien y finalmente deciden por qué equipo jugar y un poquito la afición, el gusto, el amor por la camiseta, en fin, también influye. Pero en este caso de las elecciones por los juzgadores, 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, y más una, pues no podría llamarle como, pero es una escala enorme de juzgadores hasta los jueces más cercanos al pueblo. Entonces, creo que sí tenemos la posibilidad, pero es una obligación que debemos cumplir, de investigar un poquito quién es la candidata Natalia Telles Torres Orozco, Torres Orozco. que va a ser la candidata número 31 para un puesto, una silla o un lugar, una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente va a ser la que, Suprema Corte va a ser la que va a decidir pues, los asuntos más graves e importantes desde el punto de vista jurídico. Entonces, la Así opinión es. que dé la magistrada, la ministra Natalia, esa opinión pues va a ser una de las 9 opiniones del país que van a decidir los resultados. Entonces, yo creo que es una oportunidad, Natalia, pero al mismo tiempo como que es una gran carga, ¿no? Una gran carga ciudadana que nos Es invita una... y votemos. Sí, sí, es nuestra obligación como ciudadanos votar en esta elección y es un gran compromiso que tenemos entre nosotros mismos como pueblo de México. Elegir a nuestros juzgadores, elegir a quienes van a representar, quienes van a estar ocupando estos 9 escaños dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entender que las decisiones que en la Suprema Corte de Justicia se tomen van a tener un impacto en la vida pública, en la vida económica, en la vida social, en la vida política de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos en un corto, en un mediano y en un largo plazo y que por esa razón es muy importante que
su voto sea razonado y que salgan a votar este 1 de junio, que se informen de los perfiles, quiénes son los candidatos, que hagan un examen consciente de qué tipo de juzgadores quieren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no nada más en la Suprema Corte, también en el Tribunal de Disciplina, en los tribunales electorales, en los tribunales colegiados de circuito, de los jueces de distrito, porque son ellos en manos de quienes vamos a dejar la justicia de todo nuestro pueblo de México. Oye, qué miedo, ¿no? Son muchísimas. ¿Cuántas boletas vamos a tener disponibles el día de la elección? Mira, va a variar dependiendo algunos estados de la República, porque en algunos estados de la República va a haber también elección de jueces a nivel local y a nivel federal. En la Ciudad de México van a ser 6 boletas para nivel federal. Vamos a votar por ministros, por magistrados del Tribunal de Disciplina, por dos escaños en el Tribunal Electoral, escaños en la sala regional en materia electoral, por magistrados de circuito en materias civil, penal, laboral, administrativa, y también por jueces de distrito igual en materia civil, penal, en proceso penal acusatorio, en telecomunicaciones, en materia administrativa, en materia de intervención de medios, ¿no? Estas medidas, estos juzgados que analizan las medidas precautorias para poder hacer intervención de comunicaciones. Entonces, van a ser una serie de candidatos y de escaños que se van a estar eligiendo. Y habrá en entidades como Veracruz, que me parece que van a ser como 11 boletas 11 boletas. aproximadamente. Entonces, sí necesitamos tener un voto razonado, informarnos, yo los invito, insisto, a entrar a esta página del INE que se llama Conóceles, pero pues también creo que ahora el internet y las redes sociales nos pueden también dar una idea de quiénes son los candidatos, sus trayectorias, sus orígenes, cuál ha sido su desempeño como servidores públicos o como abogados litigantes, porque hay también muchos candidatos que se han dedicado en toda su vida al litigio o a la academia, lo cual también enriquece mucho esta nueva conformación del Poder Judicial, tanto federal como a nivel local. Y bueno, pues va a ser una gran fiesta electoral y Claro. un gran logro para todo el pueblo de México de poder elegir a sus juzgadores, y que una vez que seamos elegidos se nos exija esta rendición de cuentas y se nos dé un marcaje personal para que realmente cumplamos con esta función que es tan noble y tan importante dentro de la vida de nuestro país. ¿Cómo no? Y además, no sé, ustedes amigos internautas, ¿cómo lo ven? Yo la verdad me emociono, pero me preocupo mucho. Hubo durante toda bueno, ya lo hemos vivido, una temporada muy grande, ya estamos hablando no de semanas ni de meses, sino de años, un bloqueo, un obstáculo, un muro que se puso en contra de esta reforma. No es Claro, el momento ahorita estarlo juzgando, pero la verdad que se dificultó mucho. Finalmente como que se vio que se dio a toda la resistencia, se cayeron todos esos muros, logramos como ciudadanía imponer una gran mayoría en el poder legislativo y finalmente se logró eh, que fuera constitucional esta votación, esta elección de los juzgadores. Creo que hasta ahí vamos muy bien. Pero ya en este momento, Natalia, estamos ya, pues está avanzando ya el mes de abril, ya solamente nos queda el mes de mayo y medio mes de junio, prácticamente. de abril, y para el 1 de junio ya está ahí la votación. Y Así yo, es. una queja aquí a personal, aquí entre nos, que estamos en familia, la verdad es que Claro, me parece que las autoridades electorales no están haciendo lo que debieran hacer, porque sí es nuestra responsabilidad, nuestra obligación investigar y checar quién es mi candidata y quién es la magistrada Natalia
Telles Torres Orozco para ver si me convence su trayectoria y es mi obligación como ciudadano. Pero caramba, yo creo que sí sería conveniente que se nos hicieran llegar folletos, papelería, una información profusa de parte del INE para no cometer ningún desaguisado legal y que el INE nos informara de una manera muy profusa, así como, pues yo la verdad tomo refresco porque me saturan con información de ese refresco. Si no fuera porque sé que existe ese refresco y que sabe muy sabroso y que la burbuja de la vida y que no sé qué, pues no lo compraría yo. Entonces, yo creo que en una situación no a este nivel, pero sí es obligación de las autoridades electorales no solamente supervisar que el asunto sea limpio, eso es indiscutible, pero además de eso, que se haga posible que al pueblo, al público como yo, pues nos llegue información, nos lleguen folletitos, nos lleguen papelitos en donde nos digan, en la Suprema Corte de Justicia hay todos estos candidatos y estos tienen esta trayectoria, de una manera más o menos imparcial, pero que podamos Claro. por lo menos conocerlos. Y a lo mejor hasta, y aquí sí caemos un poquito en el físico, a lo mejor digo, pues esta chica está más bonita que este cuate, ¿no? Entonces, pues voto por ella, pero se vale, ¿no? Es también el carisma o la atracción personal, aparte de toda su historia jurídica, porque no todos vamos a tener elementos suficientes para decir, esta abogada cometió esta falta y este abogado cometió esta otra y esto lo hace poco idóneo, o al revés, ha tenido una trayectoria, se enfrentó a esta terrible problemática para hacer una sin sentencia o algo por el estilo, entonces tiene un historial muy bueno. O un abogado litigante trae un historial así como este y no vayamos a votar que se nos presente por ahí Diego Fernández de Ceballos y digan, pues este lo quiero para presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo en lo personal me aviento de la banqueta al piso, ¿no? Pero yo creo que sí necesitaríamos tener una cierta información. Tú como candidata, ¿no te has sentido así con un poquito como con dificultad para dar a conocer tu imagen? No, por supuesto que sí, sobre todo que el INE nos ha puesto muchos limitantes. Apenas esta semana el Tribunal Electoral resolvió y quitó algunas de estas limitantes, como es que el Poder Ejecutivo y el Legislativo pudieran informar sobre esta elección, que me parece que es muy importante en estos recorridos que nosotros hemos tenido a lo largo del país. Nos hemos dado cuenta que falta mucha información y que es obligación del Instituto Nacional Electoral. Y ya no digas de los perfiles de todos y cada uno de los candidatos que se van a elegir en esta elección, sino del de cómo va o de qué va esta elección, cómo van a ser las boletas, porque no van a ser boletas como las conocemos, la votación no va a ser igual que en las elecciones para presidente de la República, para senadores, para diputados, que se tacha el nombre del partido, el nombre del candidato, si no, se van a tener que llenar recuadros. Por ejemplo, aquí esta es una muestra Ah, de qué cómo va a bonito. ser. ¿Así va a ser una boleta? Esta, por ejemplo, va a ser, es Esa bol- similar a la boleta de los ministros y Esto ministras que es. van a ser electos de Esta va a este ser lado. una de las 6 boletas que me van a dar. Exactamente, de este lado, del lado bueno, viéndola de frente, del lado izquierdo, en este caso del lado derecho, vienen el listado de las candidatas mujeres y de este lado vienen los candidatos varones. Y aquí arriba, si logran ver, vienen 5 recuadros en el caso de las mujeres y se tendrá que colocar en cada recuadro el número de las candidatas que uno va a estar eligiendo y de este lado, pues el de los candidatos varones. En este 5 y caso, 4. 5 Ahora, y 4 como exactamente. son 60 y tantos candidatos, entonces quiere decir que el número debe ser de 2 dígitos. De 2 dígitos. En este caso, por ejemplo, yo soy Natalia 31, se tiene que colocar el 31 en estas casillas. No sé si se alcanza a ver. Sí, 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 claramente. Y Y aunque no sea en orden, o sea, yo puedo poner 31 y después 14 y después XXX, ¿no? así es, No el tiene que ser en 31. orden, porque si no me van a complicar la vida. Exactamente. Y aquí Entonces, está.
Aquí están como, los como listados. hacíamos, como hacíamos en el examen en la secundaria, pues primero las respuestas más sencillas, ¿no? Primero haciendo Exacto. las preguntas más sencillas. Los Entonces que ya no sabemos. la primera que contestaré será 31, Natalia Telles Torres Ella está Orozco, resuelto. la 31. Y si después Exacto. la siguiente dama candidata que me gusta tiene uno de los números del 1 al 9, entonces tendré que ponerle 01, Os- 02 o 03, 04 para que no nos vayan a meter gol, ¿no? Exacto, porque si nada más ponen el número 3, esa boleta va a ser anulada porque no está debidamente llenada, ¿no? Porque Porque aquí también alguien podría tenemos. falsificarla poniéndole 13 o 23 o 33 y así, ¿no? Así es, Entonces, si así yo es. quiero el número 3 debo ponerle 03. Y si Exacto. voy a votar por Natalia, el 31. 31, 30, acuérdense. 31. Ese es el número que te corresponde como Ese es el número que candidata me. para Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la Así próxima es, ministra, una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia será la que en la candidatura fue número 31. así exactamente tendrá que ser. Y Y sobre todo así para por que los no sean demás. anuladas las boletas. ¿Mande? Y así por el estilo con las demás mujeres y los otros cuatro Y hombres los demás que varones. seleccione. Ahora, si no voto por alguna mujer, es decir, si nada más voto por tres o cuatro y por dos o tres varones, ¿se anularía mi voto? No, ese voto será total y completamente válido. E Ah, qué incluso bueno. puede nada más votar alguien por una sola candidata o por un solo candidato, y la boleta será total y completamente válida. Ah, qué bueno. Eso por lo menos eso tranquiliza un poquito mi espíritu, porque va a ser, imagínense ustedes, 6 boletas, en este caso la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevan 60 y tantos nombres. Entonces, de esos 60 y tantos nombres tenemos que escoger 5 mujeres o una de 5 y 4 hombres o uno de 4 y los demás los eliminamos, pero además todas las otras 5 o 6 boletas que nos van a dar, pues tienen problemática similar. Entonces a mí me parece que sí ya sería tiempo de que pues no pueden entrar los partidos políticos y eso me parece que es una ventaja. Claro, Aquí entre no se lo digo yo, amigos, esto no es palabra de la candidata, es mi palabra de Rafael Maldonado. Yo digo que los partidos ya nos echaron a perder la vida durante muchos años y no nos han dado buenos resultados. A la fecha, por ejemplo, esta es una queja que yo les doy a ustedes, amigos, es una opinión personal. Por ejemplo, ese plan C que logramos coordinar para la votación, el plan C era darle gran mayoría para que el Ejecutivo pudiera pues, llevar a cabo sus reformas de acuerdo a la cuarta transformación y sus proyectos. Pero últimamente hemos estado viendo que hay una especie como de traición, como una falla ahí en la estructura de las mayorías y no están apoyando en todas las leyes. Por ejemplo, la iniciativa esa en contra del nepotismo, pues caramba, lo presenta el Ejecutivo para lo más pronto posible y se la rechazan hasta el 30. Y así por el estilo ha habido algunas otras modificaciones que yo siento que nos están fallando a lo que les propusimos de darles toda la mayoría para que el plan C funcionara y la 4T siguieran en su segundo piso. Entonces, en este caso de las elecciones por el Poder Judicial, y insisto mucho en que esta es opinión mía, qué bueno que los candidatos están por su cuenta, porque no tenemos la carga, esa publicidad que parece de dentífrico, de candidatos colgados como pañales por toda la ciudad, con la dentadura mostrada para que con eso nos convencieran, y una vez que logran el puesto, una vez que son candidatos, mi querida Natalia, nunca más los volvemos a ver, ya ni nos reciben. Eran amigos que nos saludaban de abrazo y de cariño y compadre y amigo y te quiero mucho y vamos a votar y vamos a mejorar la situación del país. Pero una vez que son diputados o senadores, pues ya ni nos conocen. Ya no podemos volver a tocarlos, no podemos hablarles por teléfono, no los reciben. Sus ayudantes son más, se sienten más importantes que ellos mismos. Y entonces quiere uno acercar al ayudante, decirle, oye, pues dile al diputado, al senador, que tal o cual cosa, y no, pues ya se sienten importantísimos. Ojalá que esto no ocurra con los juzgadores, mi querida Natalia. no, yo pienso que tendrá que ser diferente y estas caminatas que hemos estado haciendo, estos recorridos que estamos haciendo,
cuando menos tu servidora está haciendo compromiso con la gente de que va a regresar a esos lugares. Sí, bueno, aunque el voto no nos favorezca, pero yo estoy segura que sí nos va a favorecer y vamos a regresar desde nuestra posición precisamente para llevarle y acercarle la justicia a nuestro pueblo de México que tanto está ávido de ser escuchado y de sentir que se está haciendo justicia en sus vidas y en sus personas, ¿no? Y tenemos también como ciudadanos que exigirlo. Ese es Claro. nuestro derecho y nuestra obligación, exigir que rindamos cuentas. Magistrada Natalia, ¿me das permiso de interrumpir un poquito nuestra charla para saludar a algunos amigos que ya están con nosotros desde hace un buen rato en las redes sociales, en Facebook, y ver qué opiniones tienen, ver qué comentarios tienen, porque pues hemos estado platicando tú y yo, pero me gustaría mucho conocer lo que ellos nos dicen. Mira, Emanuel Claro. Benito Cos dice, muy buenas noches, queridos hermanos, feliz fin de semana. Bueno, pues también te deseamos feliz fin de semana, Emanuel Benito. Pero como abogado nos dice, ¿cuál es la principal característica y calidades que deben tener los nuevos ministros, magistrados y jueces? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, Emanuel. Qué buena pregunta nos haces. ¿Cuál es la principal característica? Se la vamos a preguntar ahorita que regresemos. Dice Manuel Benito, ¿los masones tienen calidad de ser ministros por sus principios y bases? Es una pregunta que me gustaría contestarte yo, que si tienen los masones calidad de ministros, mira, yo te diría que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, el hecho de que alguien sea masón ni habla perfectamente de él, ni habla mal de él. Yo creo que el valor individual, personal, su trayectoria que nos hablaba hace un momentito la ministra, la trayectoria en la vida es lo que debe hablar. Si tú recuerdas, hay por ahí una frase, Manuel, amigos, que le preguntan a alguien, ¿tú eres masón? Y entonces la respuesta es, pues todos los masones me reconocen como tal. Entonces, fíjate cómo no está diciendo, sí, aquí está mi credencial, sí, aquí traigo un pin, sí, aquí traigo una corbata, no, sino que cuentan con la opinión de todos y si todos te reconocen como masones, que eres de buena calidad, entonces algo por el estilo nos decía la magistrada, decía ella, hay que atender a la trayectoria, a su historial, nada de que una manchita más en la piel del tigre, no, ya estamos hartos de panteras por todos lados, ¿no? Entonces necesitamos buscar gente limpia. Dice Arambul, así es un ejemplo nuestro hermano Benito Juárez. Pues sí, digamos, ya está gastadita la figura, pero sí. Dice Georgina Cabrera, Gina, querida Gina de mi corazón, dice, excelente noche amigos, muchas gracias por tocar temas de suma importancia para conocer y tomar decisiones a la hora de votar por magistrados y jueces. Requerimos de hombres y mujeres con grandes valores humanistas y compromiso con la sociedad. Mucho éxito, magistrada. Muchas Sí, gracias. tienes, qué bonito mensaje, Gina. Creo que tienes toda la razón. Ahorita le preguntamos a Natalia, pero yo creo que tienes razón. Necesitamos, es de suma importancia esto. Requerimos hombres y mujeres con valores humanistas y compromiso a la sociedad. Sí, porque el puro conocimiento técnico, magistrada, hay abogados buenísimos, pero que deberían de estar en la cárcel, mano, porque son buenísimos, pero de lo más sucio posible. Y no puedo dejar otra opinión personal, no puedo dejar de pensar en Diego Fernández de Ceballos, un individuo que vivió a costas del erario durante muchos años, hizo uso de todas sus influencias y es un buen abogado, un buen, pues no sé si declamador o un buen orador, lo hace bien, pero la verdad es un truán, un pillo, y ojalá que no lleguen gentes como él. Peter Cris, queridos hermanos, excelente noche. Gracias, Peter Cris, muchas gracias por tu opinión. Salvando Díaz, tiene mi voto, ministra anticorrupción. Gracias, Muchas Salvando. Pues gracias. estamos seguros, tú y yo somos desde luego convencidos de la licenciada Natalia, pero bueno, es justamente lo que queremos es que toda la sociedad se interese. Me Yo convenza. personalmente decía, pues, votar por ella, pues excelente, porque la conozco y tengo constancia de su calidad humana, pero Muchas gracias. ¿cómo voto por los demás, no? Carlos Claro. Soriano dice, me encanta cómo se desenvuelve la ministra anticorrupción. Yo sí votaré por ella, votaré por la candidata 31 de la boleta morada. Ah, este es un tip muy excelente. Me dijiste, votar por la candidata 31 de la boleta morada. La boleta morada es Así la es. que incluye a los A los ministros de la Suprema ministros. Corte de Justicia. Muy bien. Así es. Magali Galvez Linares, tiene mi voto próxima ministra Natalia
es justicia. Gracias. Qué bueno que estemos convencidos de ella. Manuel repite, todos los justiciables, litigantes y estudiantes de derecho debemos levantar la mano con conocimiento. Por supuesto, ustedes los abogados tienen más obligación que nosotros, Emanuel, y una deja de la obligación la terrible responsabilidad. Por primera vez, después ya no se va a valer que sigamos peleando de que este juez es un corrupto y que no sé qué, pues votamos por él, nos vamos a tener que aguantar, ¿no? Aunque nos O si estaba no lo votaron. sí, algo me está diciendo la ministra, ahorita regreso a esto, porque hay un elemento, no sé exactamente cómo se llama, pero hay un cuerpo que los va a juzgar a ellos, una sopa de su propio chocolate. Entonces tendremos por lo menos un cuerpo no sé, de conducta, que va a vigilar la conducta de los jueces y que tendrá toda la capacidad y la ética suficiente para meterlos en cintura si lo necesitan. De acuerdo con lo que comenta Natalia, nos dice amor completo. Ah, qué bonito nombre, amor completo. Nos dice que está totalmente de acuerdo con lo que comenta Natalia. Ronina Ferrer, confío en las propuestas de Nat. ¿Verdad que sí? Sí, sí, pero no solo porque son buenas propuestas, sino porque vienen de una persona con ética y con capacidad moral, con autoridad moral. Romina Ferrer nos manda un corazón con un abrazo. Gracias, Romina, muy bonito detalle. Evelyn Díaz dice, Natalia es 31. Este es el eslogan, Natalia 31. Voto va con Natalia, dice Ruth Pérez. Gracias, Ruth, te agradezco mucho tu comentario y qué bueno que nos acompañas. Tú también es una chica con un gran impulso en la vida y creo que bueno que esté con Natalia Telles. Evelyn Díaz, ministra anticorrupción. Como que se está haciendo popular esa calificación, ese eslogan, ministra anticorrupción, qué bueno. Como siempre, tan honesta, inteligente y única, dice Evelyn Díaz. Erika Ortiz, Natalia 31. Así vamos a votar, Erika. Evelyn Díaz, Natalia es 31. Sí, ese es el número. Zula Aranza vota 31. Para ministro de la Suprema Corte va a ser la número 31. Natalia es justicia, dice Evelyn Díaz. Emanuel Benito, juzgados con puertas abiertas al pueblo. No sé si sean las puertas abiertas. ¿Será eso, Natalia? ¿Cómo ves? Puertas abiertas al pueblo, no los vamos a dejar trabajar, ¿no? Para todo va a haber tiempo, ¿eh? Para escucharlos, para abrirles la puerta, para que la justicia sea abierta. Y pues una de las propuestas que yo tengo es llevar la corte hasta cada población. Les recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene casas de la cultura jurídica en cada estado de la República y ese es una ese es uno de los compromisos que yo quiero hacer con el pueblo de México, que podamos llevar y sesionar la Corte en cada uno de los estados, porque siempre tiene que llegar o tienen que trasladarse las comunidades, nuestros justiciables, nuestra gente a la Ciudad de México, porque nosotros, que somos quienes estamos impartiendo justicia a nivel nacional, no somos quienes nos trasladamos a cada entidad de la República para poderlos escuchar y para poder resolver los asuntos que en cada comunidad les atañe, ¿no? Esto es Entonces, interesantísimo, interesantísimo. Nunca lo había escuchado, Natalia. ¿Cómo podría ir la Suprema Corte? Vamos a suponer que hubo un asunto no sé, en Chiapas o en Sonora, en Tamaulipas, que tuvo que llegar a la Suprema Corte porque todas las otras instancias fueron discutibles. Llega la Suprema Corte de Justicia a tratar el asunto de Tamaulipas. Es interesantísimo que no tengan que venir los preocupados o los ciudadanos de Tamaulipas hasta la Ciudad de México y hacer plantones y hacer todas esas cosas, sino que podría llegar la Suprema Corte de alguna manera por allá. por supuesto que sí, ¿por qué no hacer una corte itinerante una vez al mes o cuando se tenga que decidir algún asunto de comunidades originarias, ir hasta el estado de de la República, hasta sus comunidades, poderlos escuchar, poder valorar sus argumentaciones, sus alegatos, escuchar, conocer su realidad social y poder tomar decisiones, claro, de manera colegiada, pero que sean realmente que tengan un impacto positivo en estas comunidades y no que estas comunidades tengan que trasladarse o no lo Claro, hagan porque no tienen recursos, por ¿no? supuesto.
Es necesario escucharlos, es necesario escucharlos de viva voz, es necesario que nosotros tengamos esa sensibilidad de conocer su realidad social y las verdaderas necesidades y no solamente imaginarlas o creer que desde el escritorio vamos a saber qué es lo mejor para ellos cuando desconocemos cuáles, por ejemplo, tratándose de comunidades originarias, cuál es su realidad, cuáles son sus usos, sus costumbres. Tenemos que tener esa apertura y esa sensibilidad para poder resolver esos asuntos. Eso es maravilloso, a mí me parece. Nunca había escuchado esa propuesta, magistrada. No sé ustedes, amigos, qué opinan, pero me parece muy novedosa y muy positiva, porque actualmente la Suprema Corte de Justicia, bueno, no actualmente, desde siempre, ha estado encerrada en su torre de marfil. Y como que es un Sí. edificio totalmente cerrado, no te puedes acercar porque está toda una vigilancia ahora con las rejas esas que les ponen como en Palacio Nacional, que los siento, no sé si los changos son los de adentro o los de afuera, pero se siente uno como en un En el zoológico, ¿no? zoológico. Como en zoológico. Entonces, esas torres de marfil en las que estaban los ministros inacibles, inaccesibles, como que seres de otro planeta, de otro mundo, así como a nivel papal, no podía uno llegar. Y entonces pienso que cuando les llega un asunto, pues ya viene filtrado por todo el lenguaje jurídico, todas las especialidades, pero además por todas las trampas legales que se han ido poniendo en el camino. En cuanto finalmente le llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como que ya llega la pura espuma del asunto, ¿no? Y esto que nos propone la magistrada, no sé ustedes, amigos, me gustaría mucho conocer su opinión. Imagínense que tenemos un problema por allá de tierras o de agua o de cosas de esas en un estado apartado, Colima, Chiapas, Guerrero. La comunidad no va a poder venir aquí a exponer sus asuntos, sino que solamente llegarán los documentos. Y esos documentos ya están redactados en un lenguaje que no entendemos los ciudadanos de a pie. Entonces, imagínense que vayan los ministros de la Suprema Corte de Justicia y se sienten ahí en el lugar, en la plaza pública, y digan, a ver, traemos este caso que ya nos llegó finalmente a nosotros, ya pasó a las otras instancias, ya llegó a nosotros y queremos conocer de viva voz otra vez sus problemas, qué fue lo que originó, por qué hay esta dificultad, etcétera, etcétera, y que en contacto directo con el pueblo, con la comunidad, con una comunidad originaria, que pudieran desarrollar sus tesis y lograr una sentencia final, no sé cómo se llama, pero la última sentencia, la última palabra la tiene la Suprema Corte, pues que ya esté más cimentada en la realidad, mi querida Natalia. Qué bueno. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Mire, Johnny Castellanos dice, yo voy con la próxima ministra anticorrupción, yo voto 31 este 1 de junio. Ya somos varios los que estamos convencidos. Verónica Segura, ministra anticorrupción, vamos con la 31, claro que vamos. Magali Galvez Linares, yo voto 31, ministra anticorrupción. Natalia es una mujer con principios y mucho compromiso. Y Juan Muchas José gracias. Ornella, se necesita más gente honesta y trabajadora como la invitada. Muchas felicidades por el espacio y todo el éxito a la ministra anticorrupción. Gracias, Juan José, te agradezco tu opinión. Francisco Segura, nuestra opción para combatir la corrupción es ministra anticorrupción, vota 31. Francisco Segura, muchas gracias. Daniel Hernández, abrazos fraternos a ambos. Dani, querido, pues te mandamos un abrazo también tú como abogado, pues tienes que explicarnos mucho todo este lío que se está haciendo, porque el INE como que no nos está dando toda la información. Ahorita Natalia me acaba de dar un tip muy bueno, 6 boletas, 60 y tantos candidatos para ministros de la Suprema Corte, y de ellos tenemos que votar con 2 dígitos, 0102, así hasta el 64 o 63 los que estén, y deben ser 5 mujeres y 4 hombres como máximo. Entonces, nos está dando un tip, ojalá que pues, nos pudiéramos tener más información. Carlos Soriano, wow, es la primera vez que escucho esa grandiosa propuesta de que la Corte resuelva los asuntos en cada estado, ¿verdad, Carlos Soriano? A mí me sorprendió, pero me sorprendió muy positivamente la propuesta que nos da la magistrada. Evelyn Díaz, la cercanía con la población que propone la magistrada es la clave para resolver los asuntos con justicia. Sí, porque si no es como una torre de marfil, decía yo, así como que están ahí encerrados con su lenguaje, y además, ojo, con todo respeto para ustedes, magistrada, pero además, en mi opinión, con una saturación ahí de mordidas y de dineros que siempre está oscuro para nosotros, el pueblo. Ojalá que ahora con esto cambie completamente. Será un Claro. parteaguas en la impartición de justicia. Esa propuesta es revolucionaria. Felicidades, vamos, ministra anticorrupción.
dice Juan José Ornelas. Emanuel Benito, es correcto, en Canadá existen los juzgados itinerantes. Hace unos años presenté un trabajo de derecho comparado en el doctorado. O sea que juzgados itinerantes, ya lo había propuesto Emanuel. Y dice Ilimani Maciel, será la mejor opción para todos nosotros. Vamos 31. Pues esas son algunas de las opiniones que tenemos, magistrada. No sé, se me está acabando el tiempo. Como de costumbre la riego porque por estar hable y hable yo no escucho mucho la opinión de nuestros invitados, pero bueno, dice Dulce María Gabriel Soto, Natalia, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Esperamos nos visites, ministra anticorrupción. Gracias, Rafita, por estas transmisiones siempre tan importantes. Gracias a ti por acompañarnos, Dulce hermosa. Te agradezco mucho que estés con nosotros y qué bueno que también coincides en la buena opinión que tenemos de nuestra ministra Natalia. Algunas opiniones, ¿no? Nos decían esto de que hay ya algún antecedente en algún otro país de las cortes itinerantes, pero en fin, creo que aquí con nosotros será muy novedoso. Natalia, querida, se me está Claro, acabando el tiempo, pero me gustaría que nos dijeras algo así. Entonces, nos vamos a tratar de pedirle al INE que nos dé más información. Podemos entrar a claro, la página del INE para buscar los antecedentes, el currículum, le dicen los elegantes, de cada uno de los candidatos y así más o menos formarnos una visión, aunque sea muy genérica, y decir voy a votar por este candidato por tal y tal, me convence, ¿no? Pero después claro. tendremos ese cuerpo colegiado que va a poner, pues digamos, va a poner orden o disciplina. ¿Cómo va a funcionar eso? Sí, Rafa, el Tribunal de Disciplina también es un órgano sumamente importante que se va a elegir este 1 de junio y será quien esté vigilando el actuar de jueces, magistrados, incluso de los ministros, que su actuar debe de estar pegado a la legalidad, que no debemos de cometer actos de corrupción, que van desde lo más simple o lo más complejo, que no debemos de cometer nepotismo. Y seguramente, y contrario a lo que mucho se ha dicho, que este Tribunal de Disciplina va a ser el casi la Santa Inquisición, yo creo que estos candidatos que están deben, y quienes lleguen a ocupar estos encargos, deberán de tener un criterio jurídico eh, bien cimentado y sobre todo con apego a la Constitución, respetando los límites que la propia Constitución ha señalado en materia de responsabilidades de los servidores públicos para poder realmente de tomar decisiones y sancionar a quienes lo merezcan y a quienes no, que se les absuelva, ¿no? Sobre todo pensando que nuestro bien mayor que estamos protegiendo es a nuestro pueblo de México y que merecen una impartición de justicia con congruencia, apegada a derecho, evidentemente, pero también velando por sus propios intereses. Y este Tribunal de Disciplina también es uno de los órganos que se van a elegir y de los más importantes que se van a elegir este próximo 1 de junio y también los invito a que conozcan a los perfiles de esos candidatos pero que no tengamos miedo, porque ahora sí que si nosotros como jueces, magistrados y ministros actuamos con la convicción de servir al pueblo de México y actuamos y servimos bajo los lineamientos de la honradez, la imparcialidad, la legalidad y el profesionalismo, no tenemos nada que temer, porque entonces no tendremos por qué ser sancionados, ¿no? Ahora, aquí es un detalle interesantísimo también la maduración de la sociedad, porque Claro, obviamente siempre que va a salir una sentencia en contra mía, pues yo voy a quedar enojado. Y entonces vaya a decir, no, pues es culpa del árbitro, es culpa del juez, ¿no? Como ocurre en el fútbol, que siempre claro. el equipo que pierde dice fue culpa del árbitro, ¿no? Entonces también tenemos que, pues, tener una ética. En este caso, magistrada Natalia Telles Torres Orozco, candidata número 31 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hay alguna manera de que las facultades de derecho, los colegios de abogados, las barras de abogados, la sociedad civil, las logias masónicas, todos estos grupos organizados pudieran tener una incidencia, es decir, una opinión que pese, que cuente en este tipo de cuerpos colegiados, que pudieran decir, oye, pues no sé cómo le llaman ustedes, creo que le llaman primera instancia cuando se gana o se pierde el pleito inicial,
pero luego si no Ajá. quedamos a gusto se pide que vuelva a juzgarse y entonces una segunda instancia, y si todavía no quedamos contentos o hubo un empate, entonces viene una tercera instancia y finalmente si es contra la Constitución o algo va a la Suprema Corte de Justicia, que son los meros papás de toda la historia jurídica. Si después de todo eso no quedamos contentos, pues otra vez volvemos al pleito y los amparos y amparos y amparos y entonces los pleitos se hacen eternos. Yo nunca veo que finalmente quede un asunto ya aquí, quedó terminado y ya no hay más que hacer, sino que todavía vamos a recusar al juez y vamos a pedir un amparo y no sé qué, no sé. ¿Hay alguna manera de limitar eso y de decir hasta aquí llegó y no hay mucho más? Por ejemplo, había oído algo de que se iba a poner un tiempo límite para los juicios. ¿Eso es posible? Para, para su resolución. Yo pienso que también va encaminado a la ética de los abogados litigantes, porque luego muchas veces son ellos mismos quienes van alargando los juicios y le van prometiendo a los Al cliente, justiciables, sí. a los clientes que no, sí, ahora sí, la verdad es que muchas veces los engañan. Y entonces yo llamaría también a todo el gremio de abogados a actuar con ética, a actuar con responsabilidad social y sobre todo con ética y ser honestos con los clientes y que también les expliquen de manera real y congruente cómo son los juicios. Yo el año pasado, la hermana de una prima política mía, me pidió que le explicara ahí unas cosas, que ella no entendía de un juicio laboral que perdió y que invirtió mucho dinero y el abogado nunca le habló con la verdad y después nada más se desapareció, ¿no? Entonces, yo creo que también necesitamos un cambio de mentalidad en el gremio de los abogados, necesitamos un cambio. Yo creo que es en donde pueden incidir los académicos, los grupos como el de ustedes, los grupos masónicos, que incidan en una renovación, en una transformación de los planes de estudio, para que también estas cuestiones éticas vayan permeando dentro de la comunidad y que también se vayan apegando a la realidad social de nuestro país y a las necesidades que nuestro pueblo de México necesita, ¿no? Yo creo que es muy importante, creo que lo platicábamos la vez anterior, tener bases sólidas pues de valores que nos respalden como personas y como sociedad para hacer realmente un cambio profundo dentro de nuestro México, ¿no? Dentro del gremio de ustedes, magistrada, finalmente yo diría, ¿sientes que tus colegas en este momento, colegas provisionales como candidatos, sí, digamos que son una élite, son un grupo de gentes de lo mejor que podríamos tener para escoger? Por ¿O se han supuesto que sí, colado yo. algunos? Yo pienso que todos pasamos por el mismo escrutinio, por los mismos mecanismos de selección. Sobre todo te puedo hablar yo del comité del Ejecutivo y del Legislativo, que son los comités en los que yo participé y por los cuales estoy participando en esta candidatura para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la verdad es que ambos procesos fueron muy meticulosos, fueron muy escrupulosos, no fueron nada sencillos y sin embargo pudimos pasar todas y cada una de las pruebas de las etapas y estamos aquí contendiendo y en esa medida yo puedo hablar por estos dos comités y creo que van los mejores perfiles y que sin duda vamos a poder integrar una muy buena Suprema Corte de Justicia de la Nación, un muy buen Tribunal de Disciplina y no se diga de los demás puestos que se van a elegir de jueces, magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados en materia electoral, ¿no? Sí, me encantó lo que dijiste. Creo que le diste al clavo de mi gusto que tengo por esta elección, esta emoción que siento por el 1 de junio, porque de verdad en otras elecciones de otros poderes, el poder legislativo en especial, hemos tenido cada caso, cada cosa, cada candidato que la verdad dice, "No, ¿cómo se pudo colar este cuate, no?" Y no hablo de algunos boxeadores famosos y, digamos, jefes del gremio
de aseadores de la calle y eso, no hablo de ellos porque pues, todos merecen respeto, pero desde el punto de vista moral, el punto de vista de la historia ética de cada uno de ellos, digo, ¿cómo puede volver este? Y además pasan de una cámara a la otra y de la otra regresan a la primera, en fin, una cosa horrible. Pero efectivamente el proceso hasta donde lo hemos visto ahora, la candidata magistrada Natalia Telles Torres Orozco, la número 31 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue porque se lanzó ella o porque un grupo de agremiados, de los barrenderos de la ciudad o los taxistas dijeron tú eres nuestra candidata. No, pasó por un proceso de selección muy riguroso por gente capaz y competente que fue analizando quiénes podrían ser candidatos, se inscribieron muchos y de esos fueron seleccionando. Y por eso le preguntaba yo hace un momento si considera que esa élite que llegó realmente pues es digna de ser candidata y por lo que me contesta ella, pues sí, sí lo es, Natalia, ustedes han pasado ya por un proceso de selección que fue riguroso. Gente Así es. capacitada, conocedora, ya analizó sus historiales, sus estudios, su currículum, ya los analizó y dijo, esta sí tiene paloma para ser candidata. Y ahora nos toca a nosotros como ciudadanos, como pueblo, decidir el final. Entonces yo creo Así que sí es. ha sido un proceso bonito que ha ido escalando en calidad, como que se ha ido haciendo la pirámide de selección de muchos que se inscribieron, se fue exprimiendo, exprimiendo y finalmente llegaron. Yo diría que sí es una élite, que sí son los más capacitados y que prácticamente el que escojamos de los que quedaron, prácticamente todos son buenos. Y ya solamente nos queda pues Así calidades es. morales como las que estamos teniendo ahorita con nosotros aquí en pantalla, que nos está proponiendo cosas novedosas, que nos está trayendo una historia personal eh, con mucho brillo, con mucha calidad. Magistrada Natalia, ¿quieres redondear con algo tu intervención hoy? Que te agradezco en el alma que nos hayas acompañado, me diste mucha luz, nos informaste de No, muchas cosas y pues yo la verdad estoy convencido de que eres una de las mejores 5 candidatas que van a tener un puesto en la magistratura. no, yo te agradezco mucho tus palabras, tu tiempo, el tiempo de tu audiencia, y yo solamente les quiero recordar que este 1 de junio voten 31, voten por Natalia Telles 31, su ministra anticorrupción. Natalia es justicia y que Natalia, como ya se los dije el día de hoy, va a llevar la corte hasta sus poblados, hasta sus estados y los va a escuchar y que, insisto, este 1 de junio voten 31 en la boleta morada. Los